Hola amigos, soy Gaurav. Y estos son los dos pájaros voladores más grandes y pesados de la actualidad. No encontrarás ningún pájaro volador más grande que estos. Los que hay solo pueden correr. Y por cierto, esto también está científicamente comprobado. Pero lo que quizás no sepan es que en la historia de la Tierra existió una criatura llamada Quetzalcoatlus, que era mucho más grande que ellos y al menos 11 veces más pesado, o sea, tan alto como una jirafa y tan pesado como un oso. Esta ave podía volar en el cielo, pero hoy en día nos dicen que aves más grandes que esas aves no pueden volar, simplemente por su tamaño y peso. Entonces, ¿qué cambios han ocurrido desde entonces hasta hoy que las aves grandes ya no pueden volar? Y además, como dije, este animal fue la criatura voladora más grande que jamás haya existido en la Tierra, que dominaba el cielo en la época de los dinosaurios. Y por eso muchos científicos dicen que hace 66 millones de años se extinguió en un impacto de meteorito. Pero entonces, según estos mismos científicos, las aves modernas evolucionaron de dinosaurios terrestres como los velociraptores. Entonces, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es que estos dinosaurios terrestres sobrevivieron y los dinosaurios voladores, que podían alejarse de todo esto, murieron y se extinguieron por completo? ¿Cómo es que de los dinosaurios terrestres surgieron las aves modernas de hoy y toda la especie de dinosaurios voladores se extinguió por completo? Además, si eres inteligente, seguramente te estará surgiendo otra pregunta interesante. En situaciones difíciles, normalmente los seres vivos desarrollan características que son ventajosas para la supervivencia de esa especie. Ahora bien, en ese caso, volar con un cuerpo tan pesado debería ser la última opción para esa especie, ¿verdad? Si tenía que escapar de sus depredadores, podría haber desarrollado defensas fuertes como otros dinosaurios de su época, como el Triceratops o los saurópodos. Entonces, dejando todo esto de lado, ¿por qué la evolución eligió el camino de volar para ellos y fue esta misma evolución la que finalmente causó su extinción? Bueno, para encontrar las respuestas a todas estas preguntas interesantes, comencemos la historia desde el principio. En el año 1971, algunos geólogos de la Universidad de Texas estaban buscando fósiles de dinosaurios en el Parque Nacional Big Bend de Texas. Específicamente eligieron este parque nacional porque aquí se encuentran fósiles de dinosaurios con frecuencia. Por esta razón, se considera un punto clave para encontrar grandes dinosaurios herbívoros y carnívoros. Ahora, cuando comenzaron su investigación en este lugar, encontraron más de 100 huesos de diferentes dinosaurios. Pero al final de este proyecto, encontraron un fósil que cambió para siempre su comprensión sobre los dinosaurios. De hecho, cuando el grupo de investigadores estaba excavando allí, uno de los estudiantes de geología del grupo, a Douglas Lawson, le encontró un hueso de la muñeca tan grande como un frisbee. Al verlo, empezó a excavar alrededor y encontró muchos más huesos que estaban conectados a este hueso. Pero para entender qué era realmente este animal, llevaron los huesos a la universidad. Al llegar, unieron los huesos y reconstruyeron al animal en la computadora. Y entonces no podían creer lo que veían, porque este hueso de la muñeca no era de un dinosaurio común, sino que era el hueso de la muñeca de un dinosaurio muy especial, cuyas manos tenían la forma de las alas de un murciélago. Pero este murciélago aparentemente era tan grande que podía esconder un autobús escolar amarillo entero bajo sus alas. Y si hablamos de su peso, era tan pesado como un oso adulto. Pero si todos estos hallazgos eran correctos, entonces el fósil que Douglas encontró era el fósil del animal volador más grande de todos los tiempos, al que luego nombró Quetzalcoatlus northropi. Pero espera, ¿notaste un problema en sus resultados? A pesar de ser tan pesado según Douglas, podía volar. ¿Cómo es posible? Exactamente, como dije antes, el dinosaurio volador más grande de la Tierra es 4 veces más pequeño en tamaño y casi 10 veces más ligero en peso que este dinosaurio. Y aves aún más grandes, como el avestruz, no pueden volar precisamente por su peso. Entonces, ¿podía Quetzalcoatlus volar con su cuerpo tan pesado? Bueno, esta pregunta intrigaba a muchos científicos y por eso comenzaron una investigación independiente sobre este dinosaurio. Ahora, desafortunadamente, debido a la falta de tecnología adecuada en ese momento, el fósil de este dinosaurio permaneció como un misterio durante casi 17 años, hasta 1984. En el año 1984, cuando la tecnología evolucionó en todos los campos, todos los científicos comenzaron a trabajar para resolver el misterio de este Quetzalcoatlus. Uno de ellos, el ingeniero de aviación Paul MacCready, incluso construyó un modelo para demostrar si el Quetzalcoatlus podía volar o no. Para esto, primero formó un grupo de expertos en campos como paleontología, ornitología y aerodinámica, y luego, con
la ayuda de estos expertos, creó un fósil completo de Quetzalcoatlus y luego, haciendo una estimación más precisa de su tamaño y peso, construyó un modelo como este y lo puso a prueba. Ahora, los resultados de esa prueba fueron tales que desafiaron el sentido común de todos. De hecho, lo que vieron fue esto. En cada criatura voladora, ya sea un insecto o un pájaro, hay una estructura parecida a una cola larga que les da estabilidad mientras vuelan. Por eso, incluso en nuestros aviones y helicópteros modernos, verás estabilizadores en la parte trasera, pero esta criatura no tenía ninguna estructura así. Entonces, empezaron a pensar que tal vez su propio entendimiento sobre el vuelo todavía estaba un poco incompleto, y por eso, si se alimentan datos con una comprensión defectuosa en un modelo de computadora, no funcionará correctamente. Entonces, ¿por qué no hacemos algo al respecto ahora mismo? De esta manera, todo quedará claro y no habrá confusiones. Para esto, construyeron un pequeño modelo de Quetzalcoatlus a control remoto. Ahora, en los experimentos con este modelo de control remoto, se descubrió que este modelo solo podía volar cuando su cabeza se movía de lado durante el vuelo para darle estabilidad. Es decir, básicamente, lo que normalmente hace la cola en los animales voladores, en el caso del Quetzalcoatlus, potencialmente lo hacía su cuello. Ahora, con este modelo, potencialmente se resolvió un gran problema, pero ahora llegó el momento de enfrentar otro gran problema que identificaron mientras resolvían el primer problema. De hecho, cuando el modelo de tamaño pequeño de Paul tuvo éxito al volar, y cuando tuvo la certeza de que criaturas con este tipo de estructuras también podían volar, se preguntó, ¿hasta qué tamaño pueden crecer estos seres y aún así volar en el aire? Para verificar esto, él construyó un nuevo modelo a control remoto de Quetzalcoatlus que pesaba tanto como un ser humano. Para sus huesos, utilizó fibra de carbono, que es incluso más fuerte que el acero. Y en lugar de alas, usó una lámina tan delgada como el caucho. Y finalmente Paul le puso la cabeza y lo probó. Básicamente lo colocaron en un carrito y en cuanto el carrito le dio un impulso fuerte, empezó a batir sus alas y a volar así. O sea, después de esta prueba, Paul se dio cuenta de que si un modelo tan pesado como un humano, que ya era más pesado que el límite de las aves actuales, podía volar, entonces el Quetzalcoatlus también podría volar. Un paleontólogo, Kevin Pedian, encontró una falla en este modelo de Paul. Paul probablemente debería haber identificado el error antes, pero de todos modos, según Kevin, Paul cometió dos errores. Primero, Paul usó su modelo a mitad de tamaño, que pesaba tanto como un humano, para extrapolar directamente que un Quetzalcoatlus tan pesado como un oso también podría volar, aunque hay una diferencia de 150 kilogramos entre el peso de un humano y el de un oso. Así que no se puede sacar conclusiones tan rápido. Y en segundo lugar, lanzó su modelo usando un carrito con ruedas, como si fuera un avión. Mientras que el factor más importante para saber si una criatura puede volar o no es cómo se lanza, es decir, cómo despega. Él notó que sus patas eran bastante cortas y sus alas tocaban el suelo. En ese caso, si abría sus alas para volar, se caería de cara, así que empezó a pensar muy seriamente. Él pensó, ¿y si en lugar de depender de sus patas para el impulso inicial, dependiera de la técnica de lanzamiento? Y por eso, él intentó darle un impulso al modelo computarizado de Quetzalcoatlus, usando diferentes técnicas de salto. Y finalmente, una técnica funcionó. Él vio que si Quetzalcoatlus despegaba de esta manera, sí, realmente podría volar, pero aquí puedes ver lo poco práctico que era volar con un cuerpo tan grande. Porque aquí, esta especie no solo tuvo que evolucionar su estructura, sino también su técnica. Entonces, ahora surge la pregunta, ¿por qué esta especie, siendo tan pesada y esforzándose tanto, evolucionó para poder volar? Bueno, para entender esto, tenemos que retroceder 240 millones de años, cuando estas criaturas no volaban en los bosques, sino que corrían. De hecho, los científicos creen que hace 240 millones de años, el Quetzalcoatlus evolucionó inicialmente a partir de reptiles pequeños, del tamaño de un ratón, porque cuando David Fofa, un investigador del Museo Nacional de Escocia, hizo tomografías computarizadas de sus fósiles, descubrió que su mandíbula superior y el fémur están muy relacionados con los dinosaurios voladores. ¿Ahora entiendes lo que significa esto? Los dinosaurios voladores evolucionaron a partir de reptiles terrestres que corrían en dos patas y comían insectos. Pero, ¿cómo exactamente estos reptiles terrestres evolucionaron en dinosaurios voladores? Desafortunadamente, hasta hoy ningún científico tiene la respuesta a esto, porque los científicos no tienen ningún registro fósil de los animales entre estos y los dinosaurios voladores. Pero aún así, los científicos tienen una teoría sobre su evolución.
Según esta teoría, estos reptiles empezaron a vivir en los árboles para protegerse de los depredadores. Allí saltaban de un árbol a otro para comer insectos. En este punto, desde la perspectiva de la evolución, tener una estructura delgada parecida a una membrana era más útil para ellos, porque así podían planear fácilmente entre los árboles. O sea, si ellos desarrollaban una membrana para planear, desde la perspectiva de la evolución, subirían a una jerarquía más alta en la cadena alimenticia. Y así es justamente como funciona la evolución. La evolución siempre elige el camino que lleva a una especie a una posición más ventajosa, a una cima más alta que su condición actual. Y por eso, estos reptiles corredores, tan pequeños como ratones, evolucionaron en reptiles que podían planear, pero sus membranas todavía tenían un problema. Con estas membranas solo podían planear y cubrir distancias cortas, pero si de alguna manera pudieran volar en el aire, podrían cubrir distancias mucho mayores, lo que les daría la ventaja de recolectar más comida que los demás seres vivos. Y además, era una época en la que las aves aún no habían evolucionado, así que si de alguna manera pudieran volar, no habría nadie que los desafiara en el cielo. De hecho, ahí también podían escapar de sus depredadores. Así que, en todos los casos, para estos reptiles planeadores, volar era una situación en la que salían ganando. Y por esta razón, algunos de ellos hicieron sus huesos huecos y evolucionaron sus membranas en alas. Y debido a estos cambios, hace 120 millones de años de estos reptiles, evolucionaron pequeños dinosaurios voladores. Ahora, como no tenían competencia en el cielo, poco a poco empezaron a crecer en tamaño y finalmente llegó un punto en que pasaron de ser presas a convertirse en depredadores. Así es como evolucionaron grandes dinosaurios voladores como Quetzalcoatlus. ¿Cuán grande será una criatura y en qué evolucionará? No depende solo de su propio cuerpo, sino de lo que estaban haciendo los demás animales en ese momento. Dependía de la naturaleza y el ambiente, y por eso, a pesar de ser tan pesados, los Quetzalcoatlus evolucionaron para volar. Aunque eso también era extremadamente inconveniente para ellos, aún así les daba beneficios de supervivencia, y por eso, en su época, estaban en el punto máximo de la evolución. Pero dicho esto, ahora solo espera y piensa, si estaban en el pico de la evolución, ¿cómo es que de repente no quedó ni uno solo? ¿Por qué? Hoy en día, los genes de criaturas terrestres como Velociraptor los encontramos en las aves, pero los que podían volar, sus genes simplemente no los encontramos. Ahora, mucha gente da una respuesta tonta a esto, que hace 66 millones de años murieron junto con los demás dinosaurios. E incluso tú también probablemente pienses así. Entonces, hagamos un pequeño resumen de qué fue exactamente lo que pasó hace 66 millones de años. En ese momento, debido a la caída de Chicxulub en la Tierra, había destrucción por todas partes. Había terremotos y fuego en todos lados. El primer impacto lo sufrieron los dinosaurios que vivían en la Tierra. Esto significa simplemente que después de Chicxulub, algunos dinosaurios terrestres sobrevivieron, porque solo si sobrevivieron, después evolucionarían en aves. ¿No es así? Esto significa directamente que cuando el asteroide chocó, algunos dinosaurios terrestres sobrevivieron allí, pero los dinosaurios voladores como Quetzalcoatlus, que fácilmente podían alejarse de todo esto, murieron. Así que déjame preguntarte de nuevo, ¿qué pasó exactamente con esos dinosaurios voladores? Bueno, ponle pausa al video, deja tu opinión en los comentarios abajo y te voy a contar un argumento ampliamente aceptado. Así que esos dinosaurios voladores murieron porque el asteroide de Chicxulub cayó en la Tierra. De hecho, al caer en la Tierra, el planeta empezó a calentarse y la lava caliente que estaba dentro comenzó a salir en forma de erupciones volcánicas. Debido a esto, gases tóxicos como el azufre liberados por los volcanes se esparcieron por toda la Tierra y para escapar de ellos, algunos dinosaurios terrestres saltaron al agua. Pero los dinosaurios voladores como Quetzalcoatlus no podían saltar al agua porque su cuerpo estaba diseñado para volar, no para nadar. Y como vimos, también eran bastante grandes en tamaño, así que no podían refugiarse rápidamente como los dinosaurios pequeños, por ejemplo, el Velociraptor. De hecho, esa es la razón por la que no encontramos los genes de ningún dinosaurio grande en los animales actuales. Es decir, de alguna manera, el asteroide de Chicxulub fue como un filtro único que eliminó a todos los animales grandes de la Tierra. Además, puedes ver que los seres que sobrevivieron a la extinción de Chicxulub, como las tortugas, cocodrilos, caimanes e incluso dinosaurios como los velociraptores, todos eran de tamaño pequeño, porque la ventaja de ser pequeños es que, en comparación con los animales grandes, pueden reproducirse más rápido usando menos recursos. Esto les permitía aumentar su número más rápido, y la evolución en ese momento favoreció esta característica. Pero, dicho esto, si decimos que Quetzalcoatlus era un depredador ápice, aunque para ese tiempo de la extinción ya habían evolucionado muchas otras
otras criaturas voladoras, entonces es algo obvio. Su estructura de vuelo era una maravilla evolutiva. Entonces, ¿cuál es la razón por la que cuando las aves modernas estaban evolucionando, criaturas como los velociraptores no adoptaron la estructura de Quetzalcoatlus? ¿Por qué desarrollaron estructuras de vuelo completamente diferentes a las de Quetzalcoatlus? Ahora, mi argumento sobre esto es que tal vez en la época de Quetzalcoatlus, él mismo fue el primer ser que no era un insecto que podía volar. Y por eso, a pesar de ser una maravilla evolutiva, no sobrevivió por mucho tiempo. Porque mira, los aviones de combate de la Segunda Guerra Mundial eran tan capaces que literalmente ganaron guerras. Pero dime, ¿solo porque en ese tiempo eran capaces y eran los aviones más avanzados de esa época, vamos a construir los aviones modernos de hoy con el mismo diseño? Obviamente no, porque ahora, después de probar y equivocarnos, hemos entendido que se pueden hacer diseños aún mejores que esos. Creo que eso mismo pasó con Quetzalcoatlus también. Quetzalcoatlus es así de antiguo. El avión de la Segunda Guerra Mundial son las aves modernas de hoy, los jets de combate modernos, y la evolución es ese juez que notó ese factor X en las aves modernas, y por eso hoy no vemos criaturas como esas. De hecho, de la misma manera, en diferentes ambientes, la evolución también elige ese factor X. Por ejemplo, si hablamos del mar profundo, todos los seres que viven en el mar profundo son muy diferentes de sus primos de aguas poco profundas. La naturaleza los ha hecho evolucionar tanto para vivir en el mar profundo, que literalmente se ven aterradores y extraños. ¿Entonces significa que en el mar profundo la rareza y lo aterrador son una estrategia de supervivencia? Bueno, ya hice un video detallado sobre esto que puedes ver haciendo clic aquí. Es un video muy interesante donde aprenderás por qué las criaturas del mar profundo se ven extrañas y aterradoras. Y sí, por qué también son gigantescas. Así que haz clic aquí y échale un vistazo. Si aprendiste algo nuevo con este video, no olvides dejar un like, suscríbete al canal Get Set Fly Science de Gaurav Thakur, porque aquí encontrarás videos tan interesantes como este. Nos vemos la próxima vez, hasta entonces cuídate. Jai Hind.